Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, espero que estén bien. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Feliz lunes, vamos a iniciar el lunes a como Dios manda. Vamos a iniciar el lunes con un live. Una live que teníamos programado para un tema muy, muy importante. Un tema crítico que nos envuelve a muchos profesionales, a muchos jóvenes profesionales que en este momento están teniendo esta situación. Soy el Coach JP, esto es Coach JP BPO Mentorship. Vamos a darle de una al tema de hoy, ¿ok? Así que gracias a todos los que se están conectando en este momento, a las personas que están en este preciso momento dándonos su oportunidad o dándonos parte de su tiempo en esta tarde para que puedan tener siempre ese acompañamiento. Buenas tardes a todos, vamos a dar las buenas tardes por acá. Espero que estén pasándola muy, muy bien todos, ¿ok? Um, el tema de hoy, como había programado en la historia de este perfil, es adicción a redes sociales y dopamina digital. ¿Ok? ¿Qué contiene esto? ¿Qué nos puede decir el coach JP acerca de este tema? Adicción a redes sociales. ¿Cuán adicto soy yo a redes sociales? Bienvenido, Raúl, gracias por conectarte. ¿Cuán adicto soy yo a redes sociales? ¿Verdad? ¿Y qué me genera esa adicción? ¿Qué es lo que a mí me está causando que yo esté siempre conectándome y con mi teléfono en mano? ¿Verdad? Se han hecho muchos estudios al respecto, se tiene información al respecto y es importante que nosotros podamos también ser parte de ese cambio, de esa información que estamos haciendo como profesionales. ¿Ok? Nuevamente, Coach JP, esto es Coach JP BPO Mentorship. Soy su host para esta tarde. Adicción a redes sociales y dopamina digital. ¿Qué es dopamina digital? ¿Qué nos puede decir el coach con respecto a este tema de dopamina digital? A ver, vamos a iniciar entonces con algo breve, algo que nos compete a todos. Y es, they call it just scrolling. ¿Ok? Muchas personas creen que solo es acerca de scrolling. Esto es scrolling. Estamos scrolleando, como decimos, ¿verdad? En un término tal vez muy Spanglish. Scrolling, scrolling. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Yajaira, Roxana, Alexia. Buenas tardes, o Alexia, mejor dicho, perdón. They just call it scrolling. Dicen que solo es de scrollear. But what if it's stealing your future? ¿Qué hay si te está robando el futuro, joven? Eso de estar scrolleando a cada rato. El teléfono, ¿ok? Eso es parte de lo que nosotros hoy en día vivimos, no solamente como usuarios, sino como personas que estamos en este planeta, ¿verdad? Y somos parte del avance tecnológico, ¿ok? Entonces, ¿cómo esto afecta desde el punto de vista personal y cómo trasciende al ámbito profesional? ¿Ok? Ese es el tema de esta tarde. Para los que se están conectando en este momento, podamos tener un thinking, es decir, que podamos hacer un acknowledgement del tema de esta tarde. Ok, se le llama solo scrollear, ¿verdad? Es decir, hacer avanzar en el proceso, estar avanzando en el proceso. Pero si en realidad te está robando el futuro, joven, o te está impidiendo incluso hacer esa aplicación que has venido retrasando, que has venido reprogramando, ¿verdad? Desde enero de este año. En enero dijiste que ibas a tener la oportunidad o ibas a tener ese empuje de aplicar ese primer trabajo. Y entonces todo estaba bien hasta que llegó enero del 2025 y ahí te estancaste. No aplicaste, te quedaste en ese sentir de querer accionar, pero que estás estancado, estancada. Este perfil precisamente es acerca de ayudarte a salir de ese estancamiento, a salir y decir, yo puedo, así como han podido muchas personas, incluyendo el coach que hace este tipo de contenido. Entonces, entremos de una. Gracias a Angelo. Angelo, saludos hasta Lima, Perú. Lima la Gris, ese bello país, esas bellas personas con un ambiente muy, muy agradable. Un viaje que nunca me canso de decir que fue mejor que los otros viajes que he hecho, la oportunidad que he tenido de conocer Estados Unidos, por ejemplo, entre otros países. Creo que lo mejor que me ha pasado es haber conocido, aparte de mi Nicaragua, obviamente, Perú, ¿verdad? Saludos, Ángelo, saludos allá a todos por Lima la Gris. Ok, entremos entonces en introducción al tema. Sí, sí, claro que sí. Un abrazo, Ángelo. Yo he visto que has creado contenido muy bueno, así que keep up the hard work you're doing right now so you reach levels that you never imagined, ¿ok? Así que gracias, gracias Marino por conectarte. Um,
María Teresa, Dayana, Yaosca Díaz, gracias, gracias. Ok, ¿qué es la dopamina? Vamos a hablar entonces, vamos a entrar en términos ya técnicos, ya de conocimiento científico. ¿Qué es la dopamina? Ok, vamos a analizar un poco de esto. Veamos. Es la recompensa química que tu cerebro recibe cada vez que recibes un like, por ejemplo. Y entonces yo estoy creando contenido y estoy en redes sociales, a veces solo por hobby. Muchos crean contenido por hobby, lo cual está bien. Otros crean contenido para dar un aporte a la comunidad o para simplemente tener un espacio, ¿no? Por el cual poder hablar con personas. Otros lo hacen para monetizar y monetizar de una manera muy agradable, ¿verdad? El dinero, sobre todo, dicen. Pero cuando recibís un like, eso aumenta la dopamina en tu ser, en tu sistema, y eso hace que te dé, ¿verdad? Esas ganas de recibir más likes y estar más engaged. Y te encantó el contenido del video, entonces quedaste synced, quedaste engaged, quedaste hooked up, conectado totalmente. Y entonces eso ya te está distrayendo, y ese es el tema que vamos a conectar el día de hoy. Eso te está distrayendo de aplicar al trabajo que tanto has querido tener o al que tanto has aspirado y que no has podido, porque estás estancado o estancada en ese proceso de redes sociales y no sabes si quieres aplicar o te da insidia o asidia, mejor dicho, o no estás claro o clara de que si querés o no querés, y es ahí donde viene la situación, ¿verdad? Escuchas una notificación e inmediatamente te altera la dopamina. Esa notificación te sube esos niveles que te están haciendo o te están impidiendo aplicar a ese trabajo que tanto querés, joven, en este 2025. Este ciclo de aumento de dopamina en el ser humano genera una gratificación inmediata, como decíamos. Es decir, a mí me agrada inmediatamente que me genere eso, porque me hace sentir bien, me hace sentir que estoy haciendo algo, ¿verdad? De lo cual, pues, más adelante me puedo arrepentir, porque si no estoy canalizándolo de la mejor manera posible, puede que esto me esté impidiendo incluso hacer cosas o alcanzar cosas que nunca he imaginado en mi vida. Por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿verdad? Del trabajo. Y a título personal te impide completar muchas tareas en el día a día. ¿Qué datos nos pueden llamar la atención o pueden ser preocupantes el día de hoy, en el 2025? Vamos a ver. Parte de estos datos preocupantes, según las informaciones y recursos que hemos obtenido, la Organización Mundial de la Salud habla de que los jóvenes pueden pasar entre 4 a 6 horas al día en redes sin notarlo. Es decir, no hay una acknowledgement, por decir así, una aceptación o un reconocimiento de que yo estoy más de 2, 3, 4, 5, 6, 8 y hasta 12 horas en el teléfono, ¿verdad? O en la computadora o en el dispositivo tal cual. Entonces, tenemos esa situación. El tiempo no es solo lo que se pierde, ¿verdad? No es solamente el tiempo que ya pasó. Es la capacidad de enfocarse en lo que en realidad vale la pena, joven. ¿En qué te tenés que enfocar en conseguir o aplicar a un trabajo? En este perfil nosotros damos coaching dirigido dirigido, mejor dicho, ya hasta se me olvidó el español, coaching dirigido para que puedas vos tener esas herramientas necesarias que te pueden llevar a un sí a un trabajo. Pero si estamos teniendo estas situaciones, puede que te estés perdiendo muchas cosas, ¿ok? Así que no es solamente el tiempo perdido, como decíamos, pero también es la capacidad de enfocarte en cosas que sí valen la pena, ¿ok? Eso es de pensar y de sentir, de analizar y decir, yo puedo, yo quiero, vamos con todo, vamos a darle, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son algunas de las consecuencias visibles que podemos tener, o invisibles, mejor dicho, consecuencias invisibles de esta situación? Vamos a ver, reducción en la concentración. Estás reduciendo los niveles de concentración que puedas tener y que no estás maximizando para la búsqueda de un trabajo, para el proceso mismo de selección, de una entrevista, ¿verdad? Con una empresa X. Te está alterando la memoria, está haciendo que tu memoria cada vez esté más ocupada y que estés invirtiendo tiempo y esfuerzos en cosas que probablemente no vayan a ser productivas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Eso también te genera, obviamente, una ansiedad constante por estar conectado a ese dispositivo, a ese teléfono, a ese computador, a ese ordenador, a esa Mac para los Mac users. Dicen que los Mac users se incomodan cuando les dicen a sus ordenadores PC, ¿ok? Así que tengan cuidado con eso.
Vamos a hacer, o voy a hacer una pregunta en este momento y vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Ya recorrimos parte del tema, pero nos hace falta todavía bastante camino por recorrer. Antes de continuar, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Y si aprender a controlar esto fuera diferencia entre estancarte y avanzar profesionalmente? ¿Qué me dirías, joven? A ver, una vez más. ¿Y si aprender a controlar esto fuera la diferencia entre estancarte y avanzar profesionalmente? Vean, yo conozco muchos jóvenes que hoy en día están en esto. Les gusta mucho gaming, juegan muchos juegos, ya sea en consolas o en teléfono, pasan conectados en línea jugando con otras personas alrededor del mundo, entre otras cosas, lo cual no está mal. Cada quien puede divertirse de la mejor manera posible. Sin embargo, están ocupando todo el tiempo en estar pegados en esos teléfonos. Yo recuerdo que a inicios de los 90, por ejemplo, para los que ya tenemos un poco más de T5, Jack, bienvenido, Marino, bienvenido, todos los que se están conectando en este momento, Saraí, bienvenida. Eh, Tuvimos la oportunidad de conocer y jugar en la consola NES, que fue la primera consola que sacó la marca Nintendo, ¿verdad? La franquicia de Nintendo. Y entonces era el boom. Yo recuerdo que todos los niños nos llenamos de mucha alegría y de asombro, sobre todo, por la tecnología que había y comenzamos a jugar en esa consola, la primera consola de Nintendo, de hecho, ¿verdad? Y pasábamos 1, 2 horas. Con 2 horas ya nuestros padres estaban como que, hey, ya jugaste 2 horas, suficiente. Y existía el mito, porque nunca se comprobó, ¿verdad? Que el Nintendo o las consolas tal cual dañaban los televisores en ese entonces, ¿verdad? Cuando todavía eran CRT, no eran ni siquiera LED, no eran Smart TVs todavía, eran CRTs, es decir, eran cajones. Y entonces pasaba uno metido, inmerso en ese juego, ¿verdad? Y eso desde a inicios de los 90, a finales de los 80, de hecho, en el caso de Estados Unidos, se viene dando esto. Pero ¿qué pasa? A la medida que ha avanzado la tecnología, a esa misma medida avanzan las oportunidades de empleo. Y si yo estoy dedicando o aumentando mi dopamina solamente en redes sociales, eso me tiene estancado o estancada. Y de eso estamos hablando en este preciso live, ¿ok? Para que tomes provecho de esas situaciones y que puedas entender primero, tener un self-awareness o tener un acknowledgement de que lo que estás haciendo tal vez tiene que ser modificado, que no estás invirtiendo bien el tiempo para que puedas tener esa oportunidad de empleo, ese empleo que tanto has querido, como decíamos, ¿no? ¿Cómo afecta esto en tu trabajo, por ejemplo, sin que te des cuenta? A ver, hablemos un poco de esto. ¿Cómo afecta que yo sea una persona que quiere, que siente la necesidad de aumentar esa dopamina siempre mediante likes, mediante videos, mediante recursos que solamente son brindados por las redes sociales? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias laborales? Pérdida de la atención, por ejemplo. Comienzo a perder la atención y me estoy enfocando más en cosas que no son meramente laborales y me dedico tiempo para hablar de eso incluso en el trabajo con mis compañeros de trabajo y ellos notan eso y mi supervisor inmediato, mi jefe, comienza a notar eso y es donde ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces, um, cambiar o cambias de ventana, revisas redes sin darte cuenta, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo en su momento estar trabajando para una empresa X, no voy a decir el nombre, y un colega llegaba antes del turno, unos 5 minutos antes del turno, a revisar noticias deportivas, ¿ok? Ustedes saben, el clásico de clásicos, Barça, Madrid, entre otras cosas. Esta persona llegaba y tenía acceso a redes sociales por su cargo que tenía, pero, ¿verdad? El uso y abuso siempre, ¿verdad? Siempre. Se podía ver, podía tener acceso a estas páginas, pero abusaba. Pasaba hasta 10, 15, 20 minutos antes de su shift y comenzaba a trabajar. Es decir, después de 20 minutos comenzaba su tarea. Es decir, esos 20 minutos que le pagaba la empresa, él utilizaba para ver noticias de deportes. Eso no puede estar pasando. Si a mí me dicen que yo no tengo acceso a X o Y red social, no debería estar conectado a esa red social. Debería de tener esas páginas ahí y revisarlas en mi break o en mi lunch o fuera del horario de trabajo. No necesariamente, no precisamente dentro del horario porque me va a meter en problemas. Eso debería ser así, pero no está pasando de esa manera. ¿Ok? Como dice acá, cambias de ventana, es decir, le das Control Tab, ¿verdad? En el caso de los Windows users, le das Control Tab y mueves el tab para que no te miren.
Es decir, que no te mire el colega y que no te mire mucho menos el supervisor porque te puede llamar la atención, ¿verdad? Ahora, interrupciones constantes. Alguien que está con la intención de siempre estar generando, aumentando su dopamina, que es lo que me da la adrenalina, que me hace jugar y me hace, como en el caso de las adicciones, de hecho, que no pueden parar del consumo de X o Y sustancia. Es igual. Entonces, estas situaciones generan interrupciones constantes, constantes en lo laboral, constantes en la manera en cómo yo me estoy proyectando, lo cual me lleva a checar notificaciones cada 5 minutos, por ejemplo. Cada 5 minutos yo estoy checando notificaciones para ver si tengo, ¿verdad? Notificaciones, valga la redundancia, que me sean interesantes o que me vayan a servir en el proceso del juego, por decirlo así. Esto también me lleva a una fragmentación mental que daña mi productividad en el trabajo. Entonces es importante que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Y seamos conscientes de que nos están pagando para trabajar, no para estar jugando. ¿Ok? Ahora, procrastinación digital. ¿Qué es la procrastinación? ¿Han visto ustedes algunos mensajes en YouTube, por ejemplo, o en algunas redes sociales que hablan de la procrastinación? ¿Qué es la procrastinación? ¿Qué es? ¿Qué se come? ¿Cómo puedo saber acerca de eso, coach? A ver, la procrastinación digital inicia en un proyecto, pero que estás interrumpiendo 10 veces en una hora. Es decir, inicias un proyecto, ¿verdad? Y la procrastinación digital, ya procrastinación es un problema tal cual, y si le agregamos lo digital o lo tecnológico, ya lo hace, ya le da valor agregado a esa situación. Entonces, um, en el caso de la procrastinación digital, inicias un proyecto, ¿verdad? Ese es un ejemplo, y lo interrumpís constantemente, más de 5 o 10 veces porque no vas a cumplirlo, porque tenés esa situación de procrastinación que estás retrasando situaciones, procesos, proyectos, tareas, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, es importante que lo urgente se impone sobre lo importante, que tengas conciencia de que tenés que tener urgencia, ¿verdad? Y que tenés que dar a entender o ser consciente de que tenés prioridades por encima de esos juegos, joven. Ok, ahora, ejemplo real. Hay una persona, por ejemplo, estaba preparando una entrevista de trabajo y terminé viendo 7 reels motivacionales sin aplicar nada. Estaba preparando ahí una aplicación, es decir, para yo poder aplicar a un trabajo X y por estar viendo reels, por estar viendo stories, resulta de que no apliqué. Por estar pasando el tiempo, perdiendo el tiempo, hay que hablar las cosas a como son. Viendo reels, y eso me impidió de aplicar a ese trabajo que tenía como deadline, es decir, tenía como fecha límite aplicar el día de hoy. Buenas tardes a Gladys, buenas tardes Marino, buenas tardes todos los que se están uniendo, Anthony, buenas tardes. Y entonces, por estar viendo esos reels, por estar creando contenido, por estar dándole likes, por estar esperando que me den un like incluso, me perdí el tiempo y entonces no pude aplicar. Algunas frases clave de reflexión en este sentido pudieran ser, no es falta de capacidad, sino más bien diría yo, es exceso de distracción. ¿Okay? En algunos casos no es falta de capacidad, en muchos casos diría yo, más del 50-60, no es por falta de capacidad joven, sino más bien es un exceso de distracción. Yo conozco muchos jóvenes que, como les decía al inicio, invierten el 60%, 70% de su tiempo en redes sociales. ¿Y saben qué es lo más que me llama la atención? Que ni siquiera es para crear contenido educativo, formativo, ni que pueda aportar a la comunidad, simplemente es por hobby. Lo cual está bien, como decíamos ya, pero el hobby se hace de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, 12 horas. Hay que analizar si es hobby o es adicción o es que yo quiero a cada momento estar aumentando la dopamina en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces es importante que hagamos esa reflexión. Ahora, la verdad incómoda sobre tus hábitos digitales que nadie te las está diciendo, joven. Vamos a ver. Solo estoy en TikTok un rato. Ese es un mito. Solo un rato. Y ese rato se hace de 1 hora, 2 horas y puede llegar hasta 24 horas en algunos casos, ¿verdad? La realidad es que ese rato que estás invirtiendo de más de 2 horas al día sin darte cuenta, te está impidiendo de aplicar, te está impidiendo de formar o preparar tu currículum, te está impidiendo de practicar entrevistas, hacer mock sessions, hacer role plays que te permitan ir puliendo esas habilidades blandas que necesitas al momento de la entrevista. Y ahí el meollo del asunto. No estás invirtiendo bien tu tiempo. Se altera tu sueño, que es crítico. Esto es crítico, el desvelo es bien crítico.
y tu estado de ánimo, obviamente, no es el mismo. Tu capacidad de concentración tampoco. Entonces ahí es donde tenemos un efecto dominó, ¿no? Todo lo va disminuyendo, todo lo va haciendo o lo va mermando. Ahora, las redes sociales no afectan mi trabajo, decís también. En algunos momentos, en algunas ocasiones le has dicho a tus amigos, a tus familiares, las redes sociales no afectan mi trabajo. Vamos a ver qué tan cierto es eso. La realidad es que te afectan emocionalmente y profesionalmente también. ¿Ok? Baja autoestima al compararte con otros, porque en muchas ocasiones caes en eso de estarte comparando con otros. Entonces ahí es donde tu autoestima va para abajo. Decisiones impulsivas por falta de claridad. Tenés algunos impulsos porque no tenés claridad o no tenés conocimiento pleno de la situación y caes en esa situación. Falta de experiencia en reuniones o entrevistas. Eso te está acortando o te está limitando la brecha de poder desarrollarte y tener un public speaking decente para cuando te toque llevar una entrevista o cuando te toque defender un tema X o Y, eso lo puedas hacer sin problema. ¿Okay? Otra es, yo las controlo. Es como cuando el alcohólico o el adicto a estupefacientes dice, yo controlo la manera de consumir, yo controlo la manera de beber. No tan así. Hay personas que ya cruzaron la línea entre un bebedor normal o una persona que no tiene problemas con pastillas o con drogas tales a una persona ya que depende, ¿verdad? Se vuelve dependiente de las cosas. Entonces no es tan cierto eso de que yo controlo las redes sociales. Cuando ya se nos convierte en una adicción y ya esto nos genera demasiada dopamina que necesitamos en el día a día, ya tenemos problemas ahí. ¿Okay? Así que el algoritmo, para hablar de temas técnicos, está diseñado para mantenerte atrapado, sobre todo aplicaciones que tienen reels o stories, como se le llame, o TikToks o whatever, ellas están diseñadas prácticamente para atraparte y que no las dejes, ¿verdad? Eso es así, de esa manera. No es tu debilidad, tenés que tener claro eso. Es una tecnología programada para robar tu atención. Es importante que tengas eso muy en cuenta. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para reflexionar al respecto? ¿Qué contenido consumo? ¿Qué contenido estoy consumiendo? ¿Estoy consumiendo contenido educativo? Porque si es así, quiere decir que estás aprovechando hasta cierto punto tu tiempo, porque tampoco te tienes que exceder o te deberías de exceder. Pero si estás consumiendo sola y exclusivamente diversión, lo cual, una vez más lo digo, no tengo nada en contra de las personas que se divierten porque es necesario divertirse. El ser humano necesita divertirse, necesita salir, necesita recrearse. Pero cuando solo estamos haciendo eso y no estamos haciendo cosas productivas, esa es la situación, ¿verdad? ¿Ese contenido te acerca o te aleja de tus metas? Es otra pregunta que tenés que hacer. ¿Me está acercando o me está alejando de mis metas? ¿Qué onda ahí? ¿Verdad? Ahora, veamos entonces algunas estrategias para reconectar con el presente. ¿Cómo podemos hacer, coach, para reconectar con el presente? Muchas personas se pueden estar preguntando, ¿verdad? Entonces, he ahí donde viene la situación. ¿Cómo recuperar el control de tu enfoque? ¿Cómo yo hacer para recuperar todo ese tiempo y decir, wow, ya yo hice conciencia de todo este tiempo perdido, ahora quiero reivindicarme, quiero ajustar las cosas y hacer las cosas bien? Veamos qué podemos hacer. Algunas rutinas que son recomendables para este tipo de situaciones, ¿verdad? Y es apagar notificaciones no urgentes. Se recomienda que apagues esas notificaciones de personas, de grupos, de cosas que no son prioridad en lo que estás haciendo. ¿Ok? Es paso número uno. Paso número dos, 30 minutos al día sin pantalla antes de dormir. Muchos expertos recomiendan incluso 2 horas antes. Otros dicen que 1 hora antes de dormir. Es importante que apagues ese dispositivo, joven. ¿Ok? Un día a la semana sin redes. Tenerlo en modo avión, dice acá. Bueno, esa es otra sugerencia para las personas que ya tienen problemas con esto. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos eso muy en cuenta. Ahora, técnica Pomodoro. Hablemos un poco de la técnica Pomodoro para hacer un ajuste en esto, en esta situación. 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso. 25 minutos que yo voy a estar activo haciendo actividades o completando tasks on a day-to-day basis y 5 minutos de descanso. Tengo que, I have to keep track of it, es decir, estar viendo la hora para que no se me pase el tiempo y que pueda cumplir con el técnica de Pomodoro. Herramientas tecnológicas para protegerte, tales como aplicaciones para medir el tiempo de la pantalla, te pueden ayudar. Eh, Algunas como Forest, algunas como Stay Focused, Screen Time o whatever, te pueden ayudar a que te mantengas enfocado en el tiempo y que no te pases, ¿verdad? Y que puedas tener un life-work balance, es decir, un balance en lo que estás haciendo a lo personal y en lo laboral.
Algunas extensiones te pueden ayudar también a instalarlas dentro de tu ordenador. Es importante tener eso en cuenta. Ahora, ejercicio práctico para esas personas que están teniendo esa dopamina alta o elevada y que no los deja prácticamente tener descanso, no los deja invertir tiempo productivo en lo que en realidad vale la pena o en lo que en realidad deberían estarse concentrando. Es, por ejemplo, silenciar tu teléfono. Ya hablábamos de las notificaciones. Silenciar el teléfono te ayuda a no estar tan pendientes de esos sonidos, de esos tonos que tenemos. Y eso es lo que te ayuda también a poder salir un poco, despegarte de esa dopamina que tanto la necesitas en el día a día. Ejercicios como cerrar los ojos antes de dormir, decían una hora antes de dormir, apagar el teléfono, respirar profundamente, esas son técnicas que te pueden servir físicas. Um, en las técnicas de respiración, de inhalar y exhalar, eso te puede ayudar. Y también hacer una retrospectiva diaria de lo que estás haciendo. Preguntarte, ¿qué necesito realmente en este momento? Seguir jugando, seguir aumentando la dopamina en mi ser para que puedas tener esos likes, esos videos que quiero, o yo necesito ya ponerme serio o seria y comenzar a preparar mi currículum para ir a aplicar a esa empresa. De primera mano conozco casos de personas que no tenían la intención de aplicar y que pasaban tiempo huyéndole a la aplicación, teniendo la oportunidad incluso de ingresar en un centro laboral, pero no lo hacían porque tenían ese aumento de dopamina, esa dosis de dopamina on a day-to-day basis. Ok, Grim, buenas tardes. Dice, I really appreciated this. Okay, absolutely. You're more than welcome. I'm going to be doing these live sessions Mondays, Wednesdays, and Fridays. So you can keep track of it and stay tuned for that. Okay. Thank you. Appreciate it, Grim. Vamos a estar haciendo esto lunes, miércoles y viernes, si Dios así lo permite, para compartir este tipo de temas. Cada live tiene una intención. Cada live tiene un tema en específico y sobre todo una solución o recomendaciones, porque tampoco vamos a venderles falsedades acá. No todo tiene solución, pero todo tiene un ajuste, pues poder hacer ajustes en el proceso para que puedan tener una mejor convivencia, una mejor situación laboral, ¿ok? Ahora, preguntarte, ¿qué estoy haciendo de mi vida, joven? A mis 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 40 años. ¿Qué estoy haciendo de mi vida solamente jugando en mi teléfono? ¿O solamente jugando en la consola? Ya el tiempo pasó, yo miro para atrás y veo muchas cosas. Veo ex compañeros de clase que han triunfado. Veo personas que lo están logrando. Veo todo y yo me estoy quedando atrás. No puede ser. Es hora de dejar eso, ponerle pausa a eso, por lo menos, diría yo, pausa, no dejarlo definitivamente, como en las adicciones, ¿no? Los consejos que se les da a los adictos es disminuir el consumo y ponerme serio. Seguir contenido como este, que dicho sea de paso, yo me di la tarea de investigar cuántas personas están haciendo contenido para acompañar a jóvenes en su proceso de entrevista y casi no hay, por decir así, no hay uno solo. Existen academias de idiomas, existen academias de inglés, institutos que forman a la persona en el idioma inglés, en el idioma francés, italiano, portugués, francés, etcétera, pero no hay un acompañamiento dirigido. No hablan de temas de salud mental, no te hablan de cómo evitar una adicción, no te dicen cómo controlar esa ansiedad antes de irte a presentar a una entrevista laboral. No te dicen nada de eso. Claro que sí, Grim, y de eso hablamos en este perfil, porque incluso no tenemos acompañamiento ni siquiera de nuestros padres, y no es porque no quieran ni no puedan, sino que a ellos no los formaron de esa manera tampoco. Entonces, ni en la universidad te dan acompañamiento. No te dicen, ¿sabes qué? Para que vos puedas ir tranquilo, yo te recomiendo técnicas de esto y aquello. No te dicen nada porque en realidad no existe ese acompañamiento, no existe esa formación. Entonces, yo dije un día, ¿sabes qué? Todo lo que yo he aprendido, no solamente como parte del BPO Industry, que ya tengo 16 años de experiencia en esto, sino como coach ontológico también. ¿Por qué no ayudar a los jóvenes? Así como me hubiera gustado que me ayudaran a mí en su momento. Cuando yo entré a esta industria, Grim, a mí me hubiese gustado tener algunos apoyos, algunos mentors, algún red social, alguien que hablara de estos temas para yo entender cómo funcionaba, por ejemplo, el BPO. Y entonces nosotros los que entramos a inicios en Centroamérica, del BPO en Centroamérica, que fue en el 2008, 2009,
nos tuvimos que, como decimos en buen nicaragüense, tuvimos que morder el polvo, ¿verdad? Porque en realidad no había un acompañamiento. Simplemente terminabas tu entrenamiento e ibas a los Leones. Entonces, desde ese punto de vista me puse a pensar, no, vamos a dar acompañamiento. Claro que sí, Grim, compártelo por favor. De hecho, esto es algo que, como te digo, pocas personas lo están haciendo. Y yo considero, aquí te voy a contestar. Permíteme. La mayoría de las personas necesitan este acompañamiento y no lo están teniendo porque te hablan de que yo tengo colegas incluso, que no voy a decir sus nombres, que están creando contenido para cuestiones laborales, cuestiones incluso de trabajos remotos, etcétera, etcétera, pero no te están hablando de la parte humana, no te están hablando de psicología, no te dicen, hey, la salud mental es importante. ¿Cómo puedes controlar la ansiedad cuando vos vas a una entrevista? Y cuando te llaman por teléfono, ¿cómo puedes hacer o qué técnicas puedo aplicar para no sentir tanto miedo? Coach, explícame cómo yo puedo hacer para... yo siento que nunca me van a contratar, yo siento que nunca terminó este proceso. Todas esas cosas son parte del proceso. Un no es parte del proceso. Y si te dijeron no la primera vez, eso no importa. Cada oportunidad y cada entrevista que vas a ir teniendo, joven, es un learning experience, es decir, es una oportunidad de experiencia. Cada vez que te entrevistas y cada vez que te dan un no, no es una pérdida total. Hay cierta situación en la cual sí es normal, es común sentirse down, sentirse que las cosas no están saliendo bien, pero cuando tenés resiliencia y vas caminando en este proceso del sí y el no, te vas dando cuenta que cada experiencia de entrevista te va fortaleciendo. De hecho, es para fortalecerte, es para que tengas ese aliciente de seguir adelante y hacer las cosas mejor para lo demás. Sí, sí, tengo un canal de YouTube que de hecho quiero sincronizar con este. Voy a estar subiendo contenido Grim para cortos que tengo en mi canal de YouTube. El canal de YouTube se los voy a compartir por acá. Me pueden buscar como Coach JP, así, Coach JP Podcast. ¿Ok? Tengo que incluir contenido de este tipo. Estoy subiendo shorts en mi canal de YouTube, de hecho, para que los puedan seguir. Contenido dirigido tal cual, en formato horizontal, todavía no, pero sí vamos a hacer incluso entrevistas para que estés pendiente, no solamente en TikTok, sino también en YouTube, entrevistas con profesionales, gente que comenzó desde cero y ahora está en posiciones corporativas incluso. Tengo conocidos en la industria del BPO que ya están incluso trabajando fuera de Nicaragua a nivel regional, los cuales nos pueden regalar una entrevista en el canal y vamos a subirla, Grim, ¿ok? Si me puedes compartir tu nombre en privado sería genial para saber tu nombre y saber qué necesitas y en qué te puedo ayudar también en tu proceso. Yo he tenido comentarios, por ejemplo, revisé un comentario de uno de los videos que subí de una de las empresas que está killing the league desde los años 2008 a la fecha en Centroamérica y me decía que qué puede hacer la persona si no le han dado respuesta. Entonces le contesté y le dije, vamos a estar haciendo lives al respecto y voy a estar respondiendo ese comentario en particular en un video que voy a estar subiendo esta semana, ¿ok? Para que estés pendiente. Ok, vamos entonces a entrar ya en la recta final y esto va a ser la parte de reflexiones y algunas recomendaciones para este tema de cómo manejar las redes sociales y la dopamina que me causa estar conectado el día a día, ¿ok? Entonces, veamos, dice, reflexión emocional. ¿Qué reflexión podemos llevarnos de esto? A ver, no se trata de demonizar la tecnología o decir que la tecnología no es buena o decir que no la utilicen del todo. No, no se trata de eso, sino de recuperar tu libertad interior, ¿ok? Hay que comenzar a actuar o accionar de una forma diferente para ver resultados diferentes, ¿ok? No se puede vivir una vida diferente haciendo cosas iguales, ¿ok? Se tiene que accionar de forma diferente para poder tener un resultado diferente. Esas personas, por ejemplo, que están invirtiendo demasiado tiempo en sus teléfonos, en sus ordenadores, se están perdiendo una oportunidad grande de empleo, se están perdiendo una oportunidad grande de becas, de certificados, de cursos, de todo ese tipo de situaciones que me van a contribuir a mi desarrollo profesional, en lo que yo estoy haciendo, en la proyección que me estoy dando como profesional, ¿ok? Entonces, estás llamado o estás llamada a hacer cosas grandes. Eso te lo tenés que meter bien, muy adentro de tu cabeza, de tu ser, de tu alma. Estás llamado
para hacer cosas grandes, no a perderte en un scroll infinito. Un scroll infinito, seguir scrolleando y scrolleando y scrolleando y llegando y nunca llegas al final y cuando miras ya te aburriste de estar total scrolleando porque no es algo productivo. Sí divierte al inicio, sí me genera o me aumenta la dopamina, pero no me está contribuyendo a lo que yo necesito en realidad, ¿ok? Así que tu atención es tu recurso más valioso, chavalo, que me estás escuchando, que estás conectado en este live. Tu atención es tu recurso más valioso, así que hay que cuidarlo. Hay que cuidar lo físico, hay que cuidar la salud. No puede ser posible que pasemos 12 horas pegados con el teléfono en la computadora o haciendo cosas cuando en realidad tenemos que descansar también y tenemos que cultivar el cuerpo, la mente y el alma. ¿Ok? Así que, hablando de alma, hablando de cuerpo y hablando de espíritu, quiero compartir un corto, ¿ok? De la Biblia, de Salmo 23:1. El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿ok? Si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, al Todopoderoso de nuestro lado, toda dopamina, toda adicción a redes sociales, toda adicción en general va a ser tratada con esa fe. Pero la fe sin obras queda muerta. Hay que hacer o seguir las recomendaciones que yo les di en este live, investigar por su cuenta quiénes son los recursos o cuáles son los recursos que les pueden servir, qué personas me pueden hablar de este tema y me pueden hacer sentir bien o hacer sentir mejor, entre otras cosas. Así que el Señor, como decía acá el Salmo 23:1, es el que te puede guiar incluso en medio del ruido digital, en medio de las situaciones en las cuales te puedas encontrar. Así que si estás o si crees estas palabras que están escritas en la Biblia, en la Santa Biblia, comenta amén. Listo. Ahora, para ir cerrando entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿O en qué nos vamos a comprometer en este momento? Right? Oh, Alex dice, where are you from? I'm from Managua, Nicaragua, sir. Where are you from, actually? It'll be great if you share that with us right now. Ok, veamos. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, ¿ok? Vamos a hacer una reflexión total de lo que estamos logrando. Dice acá uno de los chicos, a ver, thanks for doing this priceless content, sir. There's someone out there needing it. Yes, absolutely. I agree with that. So a lot of people needing it, okay? So it'll be great if you share it with them. If you share that info with them. This live session or any other video that you might find on the profile itself. You can share it. It'll be highly appreciated, okay? Ok, listo. Entonces, tomemos en cuenta los consejos, tomemos en cuenta que no estamos solos en el proceso, tomemos en cuenta que hay personas como el coach JP que en su proceso, en su sufrimiento inicial, en todos los achievements o todas las cosas que ha logrado dentro de su carrera profesional, dentro y fuera del BPO. Yo actualmente trabajo para una firma prestigiosa, una firma legal de Immigration Law. Todo ese conocimiento que está acá, gracias a Dios, estoy dispuesto a compartirlo con ustedes. Porque hoy por hoy no existen o hay muchos recursos o existen recursos limitados de este tipo de contenido. Lo he venido diciendo, tengo como 10 minutos diciéndolo. Hay pocos creadores de contenido que hablan de estos temas. ¿Cómo conectar, por ejemplo, la búsqueda de empleo de alguien que no tiene experiencia, alguien que recién salió de la universidad o recién salió de secundaria? ¿Cómo conectar eso? Alguien que incluso me comentó un día y me pone, todo está bien, coach, me dijo, pero ¿y los que no tenemos ni siquiera estudios secundarios o estudios primarios, cómo podemos hacer? That was a challenge. That was a challenging question. Porque entonces si no tenés estudios, ¿cómo vas a hacer para conectar un currículum? ¿Cómo vas a crear un currículum si no tenés estudios? Entonces todas esas cosas son importantes tenerlas en cuenta al momento de dar orientación, dar acompañamiento, dar seguimiento, porque el joven de hoy necesita eso. De hecho, una vez más, a mí me hubiese encantado tener ese acompañamiento cuando yo inicié la carrera del BPO. Sin embargo, no tuve esa oportunidad. Muchas personas no han tenido esa oportunidad. La mayoría de las personas no han tenido acompañamiento. Sería genial que te digan, por ejemplo, basado en tus aptitudes y actitudes, hacer un profiling para ver si tenés actitudes de vendedor y puedes aplicar a un BPO que se dedique a ventas, ya sea soft sales o hard sales o whatever. Lead generation podría ser. O tenés un carácter fuerte y puedes ser un collector. O puedes trabajar en collections. O tenés soft skills suficientes como para trabajar en servicio al cliente. O, ¿sabes qué?
I'm a techie guy and I love technology, so I would like to apply for those campaigns that are about technology. Entonces, no existe un filtro hoy en día más que el que hace TA, y el que hace TA es un filtro prácticamente en muchas ocasiones por parte de las ejecuciones que están necesitando y hacen el filtro de las personas, pero no te explican cómo prepararte, qué hacer, cómo vas a ir, con qué mentalidad vas a ir, qué es lo que puedes esperar, y si te dicen que no, cómo vas a reaccionar, y si te dicen que sí, qué es lo que tenés que hacer, entre otras cosas. No hay un acompañamiento, y de eso vamos a estar hablando en esta cuenta, en este perfil. Me agrada saber que muchos de ustedes se han conectado con este contenido. Grim, nuevamente, si me puedes escribir en DM ahí para conversar un poco, sería genial. Mucho gusto, gracias por tener esta disposición de conectarte a este live. El próximo miércoles, si Dios nos presta vida, vamos a conectarnos también con otro tema que va a estar muy interesante. Manténganse conectados o pendientes de los videos que estoy compartiendo reflexiones diarias, estoy compartiendo revisiones de empresas. Ya compartí la primera y pueden verla, pueden buscarla en el historial de videos. Ya compartí la primera y pienso hacer revisiones de muchas empresas, de muchas firmas, de muchas instituciones, academias, para que ustedes tengan una información de primera mano que no se está hablando, que no se está compartiendo el día de hoy, ¿ok? Así que soy el coach JP nuevamente, saludos a todos, me agradó mucho este tema, gracias por conectarse, gracias por dejarme su like, gracias por compartir, gracias por ver, comparte este contenido con tus amistades, con conocidos, con personas que necesiten tener un acompañamiento para obtener ese trabajo tan deseado que han querido obtener durante todo este tiempo y que no han podido porque no se les ha orientado de la mejor manera posible, ¿ok? Así que voy a estar haciendo estos lives, como les decía, miércoles, lunes, miércoles y viernes para que ustedes puedan conectarse y dejar su impresión, su sentir con respecto a eso, ¿ok? Nuevamente, buenas tardes, que tengan un excelente inicio de semana a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima, ¿ok? Hasta la próxima.